La estancia en un hospital presupone que un paciente ha sufrido un accidente, una operación o una enfermedad lo suficientemente grave para requerir su internamiento. Cuando el equipo médico decide que el paciente puede dejar la unidad de salud, es cuando el camino de la sanación inicia. La transición del hospital a la recuperación en casa puede ser difícil, ya que la mejoría suele ser lenta. El paciente tiene que volver a aprender acciones cotidianas, así como caminar, comer, beber o incluso respirar por su propia cuenta. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, cuidados en casa después de una estancia prolongada en el hospital. ¡Comenzamos! Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Cuidando mi Salud. De nuevo regresando a las actividades en este año 2023 y también iniciando nuestro 11º año de transmisiones de este programa, que bueno, agradecemos mucho el que usted nos siga, también a todas las personas de salud que nos acompañan y nos dan un poco de su conocimiento. Esta mañana me da mucho gusto saludar a mi compañera Mónica García, que se une de nueva cuenta a la conducción de este programa Cuidando mi Salud. Moni, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, Jorge, y pues muy contenta de estar de nueva cuenta aquí en este programa de Cuidando mi Salud, ya después de algunos años que estuve acá, y bueno, la verdad es que un gusto y volverlos a saludar es un placer. Como lo mencionabas, bueno, el día de hoy con este tema, y bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a la maestra María de Lourdes Rodríguez Medina, y bueno, al licenciado José Luis Rojas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y maestra, si nos puede comentar un poco sobre su currículum, dónde realizó sus estudios, para que el público los conozca un poco más. Ok, mi nombre, pues como ya lo dijeron, es María de Lourdes Rodríguez Medina. Soy egresada de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo una maestría en Ciencias Biomédicas en el área de enfermería y actualmente soy enfermera asistencial del Centenario Hospital Hidalgo. Muy contenta de estar en esta institución de tantos años. Muy bien, muchísimas gracias. Licenciado José Luis, si nos puedes platicar, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, perdón, todavía llego un poco dormido. Yo soy el licenciado José Luis Rojas, licenciado en enfermería, egresado por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Actualmente tengo un diplomado en geriatría, también por parte de la misma universidad, y tengo un diplomado en heridas y estomas por la Universidad de Barcelona. Actualmente soy socio activo de la Asociación de Heridas y Estomas de Madrid. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues les recuerdo los medios de contacto, es el 449-910-9260 y bueno, vamos a ver esta primera cápsula sobre el tema del día de hoy. Adelante. La recuperación de un evento traumático como un accidente o una enfermedad grave suele ser un largo camino. Aunque salir del hospital es un acontecimiento importante, con frecuencia es el primero de muchos pasos en el camino hacia la sanación. Es posible que los pacientes dados de alta del hospital experimenten problemas de salud físicos, cognitivos y emocionales nuevos o que permanecen o empeoran después de una enfermedad crítica. Estos problemas se denominan síndrome post-cuidados intensivos. Estos incluyen limitaciones físicas, debilidad muscular o problemas de equilibrio. También dificultades para pensar, recordar, resolver problemas, prestar atención, recordar palabras, organizar los pensamientos y concentrarse en una tarea difícil.
De igual manera, tras una enfermedad crítica pueden surgir problemas de salud emocional y psicológica como la depresión, la ansiedad, problemas de sueño y el trastorno de estrés postraumático. Pues muy interesante el tema que estaremos tratando esta mañana en Cuidando mi Salud, y bueno, me gustaría comenzar las preguntas para el licenciado José Luis Rojas, que me platique un poco sobre pues qué tipo de accidentes o enfermedades son las que ameritan que una persona sea trasladada o esté atendida en un hospital. ¿Podría darnos algunos ejemplos también, por favor? Sí, claro, bien. La gran mayoría de todas las enfermedades que se presentan de manera aguda, es decir, que ponen en riesgo la salud, deben ser tratadas directamente por especialistas, en una unidad con infraestructura biomédica y sobre todo con el personal de salud especializado para evitar posibles complicaciones. Una enfermedad aguda se puede solucionar muchísimo muy rápido si se atiende de manera preventiva o en acciones primarias, a diferencia de que dejes pasarlo 2, 3 días, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Tu adulto empieza a tener deterioro neurológico, pero esto no lo vas a ver tú como algo pues muy enfocado. Puede ser que empiece con pérdida de memoria, que se le empieza a dormir una mano y tú dices, durmió mal, o se durmió sobre su brazo. Eso pues son situaciones que tú como persona, pues ahora sí que sin necesidad de haber estudiado, pues no lo sabes. Pero si tú prestas atención, son enfermedades que requieren de atención inmediata en un hospital, diabetes y todos los traumatismos que se puedan presentar en casa. Maestra, bueno, sabemos que no tenemos los mismos aditamentos, por ejemplo, en casa que en un hospital. ¿Cuáles son estos que nos ayudan, o sea, dentro del hospital, que nos ayuda a que el paciente esté mejor? Ok, bueno, un paciente con condiciones críticas o estancias prolongadas requiere un cuidado especializado, tanto de especialista en el área médica como un equipo interdisciplinario. Es importante trabajar como equipo en un hospital, desde nutriólogo, trabajo social, especialistas en las áreas, neumología, cardiología, etcétera, pero los especialistas en enfermería también es parte del equipo muy importante dentro de las unidades. Pero además contamos con infraestructura, con aparatos electromédicos, con sistemas de trabajo que permiten que la estancia del paciente, pues, en lugar de prolongarse más, pues también nos dé la oportunidad de que él salga tempranamente si este cuidado es ofrecido de manera temprana y con todos los cuidados necesarios. Entonces, eso es lo más importante, que haya una infraestructura y especialistas en las áreas donde, por lo cual el paciente ingresa a una institución. Y bueno, una pregunta muy interesante, licenciado. ¿En qué momento y por qué razones se toma la decisión de que un paciente pues deje el hospital? Bien, aquí podríamos tener, lo principal son dos vertientes. La primera es una mejoría, que el paciente mejore y que ya sus cuidados puedan ser realizados en casa y que sean mínimos, o bien porque ya el paciente ya no se le puede ofrecer nada más dentro de una unidad hospitalaria y esos cuidados que tiene la unidad hospitalaria podrán ser realizados por sus cuidadores primarios. He aquí la importancia de que el cuidador primario siempre esté a la par o en constante comunicación con el cuerpo médico de trabajo relacionado a su paciente. Y tiene que estar capacitado, obviamente. Obviamente, ¿no? obviamente. Es por eso la importancia que, bueno, yo que trabajo en el IMSS, tratamos de fomentar que el cuidador primario o los cuidadores primarios estén partícipes en todas las acciones que se le realizan al paciente. Cosas tan simples como un baño en cama. Un baño en cama que probablemente en un hospital es muy fácil. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos el adiestramiento, pero además tenemos camas que te permiten bañarlo. Tenemos que enseñarle cómo hacerlo en casa. Y este es el principal problema que te vas a enfrentar con un cuidador primario. ¿Cómo lo voy a bañar? Ese es lo principal. Sí, son situaciones a las que luego nos enfrentamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya después de que sale nuestro paciente de una estancia prolongada en el hospital, ¿cuáles son estas problemáticas a las que nos enfrentamos ya en casa para el cuidado del paciente? Ok, sí quiero hacer un preámbulo.
es importantísimo el plan de alta, ¿sí? Nosotros en las instituciones de salud hablamos de un plan de alta y este plan de alta se establece previo a la salida del paciente, ¿sí? El plan de alta por mejoría con el cuidado en casa tiene que ser planeado previamente a su salida. El profesional de enfermería promueve el cuidado del paciente a la par del cuidador primario. Okay. ¿Sí? Sin este cuidador, yo creo que el paciente tardaría mucho más tiempo en evolucionar. Entonces, cuando nosotros damos de alta a un paciente por mejoría, porque también hay distintos tipos de alta, pero el más común va a ser el por mejoría, pero vaya, el seguir con el tratamiento en casa, eso es lo que enriquece justamente la parte de la rehabilitación del paciente en casa. Entonces, es importante establecerlo previo a su salida del hospital. Y perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cuáles son los problemas? Sí. No, y bueno, la verdad, muy interesante que primero nos explique esto que tiene que tener antes, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son los problemas que se presentan ya cuando el paciente va a su casa? Pues obviamente dentro del hospital, pues como lo mencionaba, pues está pues el equipo interdisciplinario al pendiente de cada paciente. Pero ya al momento que llega a su casa, pues, ¿cuáles son los problemas que puede enfrentar? Ok, con las estancias prolongadas en los hospitales tenemos muchos déficits, ¿sí? El déficit nutricio, que ese es el más importante, la atrofia muscular por el reposo prolongado, por los sedantes, por los relajantes musculares, problemas cognitivos, ¿sí? Y dependiendo de la patología vamos a tener otros déficits, por ejemplo, déficits neurológicos, que no nos permiten, por ejemplo, hacer una deglución adecuada, que no nos permiten una visualización perfecta, ¿verdad? Pero sobre todo los problemas de movilidad, la integración del paciente a su vida cotidiana, desde lo más simple, que es pararse de la cama o pararse de una silla. Entonces, todos estos déficits con los cuales sale el paciente, pues es necesario atenderlos. Y sobre todo en el aspecto del autocuidado. El paciente tiene que aprender nuevamente a trabajar en él a través del autocuidado. Muy bien, muchas gracias, licenciado. ¿Qué objetivos se deben de establecer para el cuidado de los pacientes una vez que ellos dejaron el hospital? Bueno, el principal objetivo, como ya lo mencionaba aquí la maestra, es primero que nada establecer el equipo de apoyo o la red de apoyo que va a tener el paciente en casa. ¿Quiénes serán los cuidadores? Y en base a eso establecer lo que ya mencionaba la maestra, el plan de ejecución que se va a realizar en el proceso del alta. Es decir, quién se va a encargar de darle los medicamentos, quién se va a encargar de movilizarlo. Se tienen que evaluar toda la parte socioeconómica también porque es muy importante. En algunos hospitales, no en todos se tiene o se puede contar con fisioterapeutas, se puede contar con rehabilitadores y la gran mayoría de todos los pacientes, bueno, el 100% de un paciente hospitalizado va a requerir de rehabilitación. El Instituto Nacional de Rehabilitación nos habla que por cada día que el paciente está hospitalizado en cama sin movilidad, requiere 9 días de rehabilitación. Entonces, si nos vamos en una estancia prolongada, los días de rehabilitación van a ser muchísimos y si no se hacen en casa por parte de la familia, pues obviamente no vamos a llegar a nada. Entonces, ¿qué necesitamos? El enfoque de la familia o del cuidador primario o los cuidadores remunerados, que en este caso también son partícipes. ¿Para qué? Para que establezcamos quién le va a dar de comer, quién le va a enseñar a cómo comer, porque hay que, como decía la maestra, reenseñarlos a que sean autosuficientes. Habrá algunas actividades que el paciente no puede realizar, pero muchas otras de ellas se tienen que realizar. Y también es importante mencionarle a la familia porque llega ese sentimiento de culpa de él está enfermo, no fui tales días, de querer sobreprotegerlo. La sobreprotección también es una forma de maltrato. Necesitamos reacondicionar al paciente para que sea funcional dentro de sus capacidades en casa. Perfecto. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. Antes le recordamos que estamos completamente en vivo. Usted puede hacer alguna pregunta a nuestros invitados de esta mañana. Le recordamos la línea telefónica 449-910-9260, que es el teléfono aquí en Televisión Universitaria. Y bueno, también estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Ahí también usted puede dejar sus preguntas, sus comentarios de este programa. Vamos a la pausa y regresamos.
Las secuelas físicas más frecuentes desde una estancia prolongada en el hospital son las respiratorias y las neuromusculares, fundamentalmente debidas a un encamamiento por mucho tiempo. Entre las consecuencias que pueden acarrear el encamamiento prolongado, existe una importante pérdida en la masa muscular, con la consecuente disminución de fuerza y resistencia, que incapacita al paciente para llevar a cabo actividades de la vida diaria. Ya estamos de regreso después de este corte comercial. Antes de seguir con este tema de suma importancia, vamos a ver un sondeo. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos de UATV? El día de hoy nos encontramos preguntando a nuestra comunidad universitaria acerca de los cuidados que se tienen que llevar después de una estancia prolongada en el hospital. Acompáñame un poco a conocer sobre esto. ¿Qué tipo de cuidados tiene que recibir una persona después de una estancia prolongada en un hospital? Supongo que como cualquier otra persona que sale de situaciones complicadas, pues es mantener una alimentación pues saludable, siguiendo las dietas que recomiendan los médicos. Principalmente creo que la alimentación es lo que levanta más a las personas, les da pues más energía. Pues seguir las recomendaciones del doctor y también tener reposo para que ciertas heridas o la operación no sufra de algún inconveniente. Bueno, pues yo supongo que debe atenderse cosas muy básicas e importantes como la alimentación, el reincorporarse a sus actividades cotidianas de cierta manera, tal vez gradualmente, no sé, la movilidad física, dependiendo del padecimiento que haya tenido, ¿verdad? Que cómo va a volver a realizar sus actividades, el tratamiento que debe de continuar de manera pues muy atenta, rigurosa, pues, ¿no? Para que no todos sabemos que hay medicamentos que si se suspenden bruscamente pueden tener un efecto nocivo o bien no tener efecto. Creo que básicamente es eso, la alimentación, la actividad física, su retorno gradual a sus actividades y su tratamiento que se le indique, ¿verdad? Y seguramente el control de su padecimiento posterior. Me parece que dieta dependiendo de la enfermedad que tuviste y reposo. Pues yo creo que depende tu procedimiento que tuviste, pero los básicos serían pues cuidarte, no sé, la herida, lo que hayas tenido, cuidados que te recomienda el médico, seguimiento con tu médico, los medicamentos, el reposo. Yo creo que existen un par de cuidados que creo su nombre es cuidados paliativos. En este caso son para promover la mejoría, en este caso del procedimiento, de la cirugía o de cualquier tipo de cosa a la que haya sido sometido el paciente, y creo que son muy importantes para mantenerse bien, mejorarse lo más pronto posible y pues mejorar, los síntomas que haya presentado. Primero que nada siento que es pues el seguimiento que le tenga el médico a la persona, y luego ya la medicación, si no se puede con la medicación, una rehabilitación, y pues, más que nada el reposo que tenga la persona día con día. Pienso que depende de la situación, puede llevar una dieta, un cuidado sobre la herida, ciertos cuidados sobre reposo, no salir, ciertos como manejos higiénicos sobre la herida para, limpiarlas cada cierto tiempo, cambiarle el apósito o algo así, y por el momento nada más se me ocurre eso. Pues yo creo que deberían de seguir las instrucciones del médico, como puede ser la dieta, que no coman grasas, o como algún ejemplo podría ser si les indican no cargar cosas pesadas, depende de alguna cirugía que tuvieran, o simplemente si es una herida tener lavados como el doctor lo indique, o cosas así. Pues muy interesantes las respuestas que nos dan los universitarios acerca de este tema. Y bueno, nos llegó por las redes sociales una pregunta para nuestros invitados, licenciados, si nos puede contestar, por favor. Las personas que estuvieron hospitalizadas por COVID, ¿qué cuidados son los que deben de seguir? Bien,
ahora sí que cualquier enfermedad que involucre un órgano tan importante como lo es los pulmones, su principal cuidado va a ser, uno, revisar la oximetría, estar revisando constantemente la oximetría, y conforme a la oximetría lo permita, la rehabilitación pulmonar va a ser lo esencial, es decir, ejercicios de respiración profunda, fisioterapia pulmonar, drenajes posturales. A veces va a ser con apoyo de oxígeno, que la gran mayoría se fueron, de todos los pacientes egresados, o muchos de ellos se fueron con apoyo ya sea de puntas nasales, mascarillas, algunos más graves como con traqueostomía, chimeneas. Entonces va a ser bien importante evaluar siempre y estar sobre los pulmones. La rehabilitación pulmonar es esencial, además de la rehabilitación física, porque una cosa lleva a la otra. Un paciente que no se puede mover por deficiencia, por falta de oxigenación, es un paciente que va a evitar moverse para no sentirse, ahora sí que hipóxico, no sentirse desaturado, no tener problemas respiratorios. Entonces, los cuidados principales son movilidad pasiva en cama, ahora sí que en medida de que el paciente lo permita y lo pueda tener, y la rehabilitación pulmonar, esencial la rehabilitación pulmonar. Perfecto. Para la persona que nos hizo ahí la pregunta a través de redes sociales, pues ojalá haya quedado contestada. Moni. Pues vamos a seguir con el tema, maestra. Bueno, ya nos mencionaba que depende mucho del, el padecimiento que se haya tenido dentro del hospital, pero ¿cuánto tiempo puede llevar una recuperación en casa aproximadamente? Y entiendo que tal vez pueda depender mucho del padecimiento, pero ¿cuánto más o menos puede llevar esta recuperación en casa? Ok. Hablamos de un mínimo de 2 semanas en problemas no crónicos, pero cuando hablamos ya especialmente de enfermedades crónicas, enfermedades provocadas, por ejemplo, por cáncer, las leucemias, por ejemplo, o en este caso los pacientes post-COVID, como mencionaba el compañero, sus rehabilitaciones pues llevan bastante tiempo. Entonces ya no son semanas, vienen siendo meses y quizás años, dependiendo de ese déficit con el que el paciente egresa de una institución de salud. Y del mismo paciente, ¿no, maestra? También, o sea, también. de las capacidades o con qué déficit sale el paciente, sobre todo eso, con qué déficit, porque puede ser que haya estado el paciente con COVID, pero realmente su problema pulmonar se soluciona en 2 o 3 semanas. Pero sí tenemos pacientes que pueden durar hasta meses con una rehabilitación pulmonar o años, ¿sí? Con esta falta de oxígeno, pues nos lleva a terapias prolongadas. Entonces sí puede ser semanas, meses y en su momento hasta años. Gracias. Muchas gracias. Licenciada, bueno, ya hablábamos un poco sobre los encargados, los cuidadores de estas personas, de estos pacientes. ¿Cuáles serían las características principales que deben de tener estos cuidadores de las personas que salen del hospital? Bien, yo creo que ahora sí que la principal característica que yo en lo personal considero es el compromiso. El compromiso a que su paciente mejore, el compromiso a darle la calidad de atención que su paciente necesite y sobre todo que haya una buena dinámica familiar. Yo creo que los cuidadores que están frente a paciente deben de tener una buena dinámica familiar. ¿A qué me refiero? A que por lo menos tienen que ser tres para que se encarguen de distintas horas estar atendiéndole y repartirse las funciones del paciente, porque un paciente en casa es un paciente demandante en toda la extensión de la palabra. Entonces sí es bien importante que tenga paciencia, que tenga amor por la persona, sobre todo que tenga el compromiso de querer hacer las cosas y lo más importante, que esté consciente de que tiene que generar la cultura del cuidado a un tercero. ¿Por qué? Porque quien cuida a un tercero, quienes lo rodean van a entender que esa es una situación que se puede volver a presentar 1, 2, 3 veces dentro de una misma familia, dentro de un mismo núcleo familiar. Entonces, si yo enseño a mis hijos, por ejemplo, a cuidar de mis padres o de mis hermanos, mis hijos van a aprender de manera, ahora sí que directa, con el ejemplo, el hecho de yo tengo que ayudar a mis demás familiares a estarlos cuidando, mi esposa o amigos en general. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, maestra, ¿qué profesionales son los que
tienen que interactuar en esta rehabilitación en casa. Sé que no solo debe ser por parte de los familiares o a lo mejor si se contrata a alguien que esté al pendiente del paciente, sino que también tiene que haber intervención de parte de estos profesionales. ¿Cuáles son y bueno, qué funciones tienen? Cada uno de ellos. Ok. Hablábamos de un equipo multidisciplinario dentro del hospital. Pues ese equipo multidisciplinario debe de dar continuidad al cuidado en casa. Los objetivos justamente del plan de alta es eso, ¿sí? Dar continuidad al cuidado hasta lograr una rehabilitación total del paciente. Y esto lo vamos a hacer a través de un grupo de profesionales que deben de estar interactuando de forma muy organizada, integral para el paciente, como puede ser el especialista en la nutrición, el psicólogo, ¿sí? Porque también traemos aquí ciertos problemas por las estancias prolongadas, el rehabilitador, en este caso el fisioterapeuta, tanto pulmonar como físico, tiene que actuar en estas dos formas, el enfermero cuidador en casa, ¿sí? No sé, aquí hablamos de trabajo social también, el médico tratante, por supuesto, el especialista en el déficit que el paciente sale. Entonces, todo este equipo multidisciplinario debe de interactuar de tal manera que la interacción entre ellos logre una rehabilitación lo más pronto posible. Entonces, todos ellos son un equipo multidisciplinario, no podemos actuar solos. Y el cuidador primario es el líder, ¿sí? Sin embargo, debe de haber la red de apoyo familiar. Eso es importantísimo. Si no tenemos este cuidador y su red de apoyo, difícilmente el paciente va a evolucionar tempranamente. Así es. Licenciado, y bueno, en cuanto a los tratamientos que pueden ser indicados por los médicos para que los cuidadores los sigan muy de cerca con los pacientes que están saliendo del hospital, ¿cuáles serían en general estos tratamientos? Bien. O indicaciones que se les Las dan. principales indicaciones que se pueden llegar a dar, obviamente son cuidados de las sondas, porque algunos pacientes van a ingresar con sondas de alimentación, una gastrostomía, ileostomía, pudiera ser también heridas que hay que lavarlas, que hay que estarlas limpiando, la traqueostomía. Va a ser bien importante que depende del paciente y ahora sí que la patología que él haya tenido y las que se hayan agregado durante su procedimiento o su patología van a ser las que se van a tener que dar. Pero los cuidados yo creo que más esenciales son la nutrición, la fisioterapia o rehabilitación, tanto física como pulmonar, como ya se mencionaba, además de la parte psicológica, ¿sí? Entender que el paciente que egresa de un hospital egresa con muchos temores. ¿Por qué? Porque se va a una casa donde ya no hay especialistas, donde ya no está quien realmente pueda atender de manera inmediata y que tenga el 100% de confianza de que si le va a realizar el procedimiento es correcto o está bien hecho. Entonces, es ese temor más el temor de haber perdido tu salud, porque es una pérdida. Entonces, esa situación para ellos es bien compleja. ¿Por qué? Porque son pacientes que la mayoría de los familiares o cuidadores establecen que es muy demandante o es que está muy estresado o es que está muy irritado. No, él está preocupado y es la forma que él expresa su preocupación, exactamente. Y entonces estar conscientes de que todo este tipo de situaciones van a ser parte de los cuidados que tienes que darle. A lo mejor si él está estresado, le pones la televisión, le das un vaso de agua, le das su espacio y te retiras para que el paciente pueda tener un poco más de claridad en cuanto a sus procesos. Muy bien, muchas gracias. Nosotros hacemos otra pequeña pausa, pero lo invitamos a que se quede aquí con nosotros en Cuidando mi Salud. El permanecer mucho tiempo en el hospital también puede provocar rigidez articulares por contracturas y falta de movimiento. Otras secuelas físicas de permanecer mucho tiempo en el hospital son disfonias y cambios en la voz por intubación traqueal o traqueostomías prolongadas, escaras y úlceras en la piel, alopecia transitorias, disfunción sexual, etc. Ya estamos de regreso después de este corte informativo. Antes de continuar con el tema, vamos a ver una cápsula sobre el SWAP, cómo activarlo ante el 911. Adelante.
El Servicio de Emergencias 911 es a nivel federal y estatal, en donde se reúnen todas las emergencias y donde encontramos corporaciones tales como Sedena, Guardia Nacional, policía de diferentes dependencias, bomberos, paramédicos y protección civil. En este lugar se van a agrupar las diferentes emergencias en donde se van a clasificar y resolver de la manera más oportuna. El número de emergencias 911 está disponible en todos los dispositivos de comunicación. Este número es únicamente para emergencias. Te va a contestar una operadora a la cual tienes que contestarle todas tus preguntas, ya que ella va a ser la encargada de clasificar el tipo de emergencia que se tiene que cubrir y transferirte con la corporación indicada, ya sea bomberos, paramédicos, protección civil, Guardia Nacional, Sedena o Policía Preventiva. Pues muchas gracias al SWAP por esta cápsula que, bueno, nos estarán proporcionando a lo largo de estos programas de Cuidando Mi Salud, para que esté muy atento y, bueno, aprender un poco sobre estas actividades que ellos realizan. Y bueno, continuando con las preguntas, licenciado, algo muy importante también es que cuando salen los pacientes de un hospital, pues salen con mucha debilidad muscular, con movilidad, incluso disminuye mucho su movilidad. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Ya nos platicaba un poco sobre la rehabilitación, pero si por favor puede abundar un poco más en este tema. Sí, bien. La gran mayoría de todos los pacientes que fueron hospitalizados o que tuvieron hospitalización prolongada son pacientes que van a desarrollar sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de músculo y esta tiene dos factores importantes a darse. Una es por la falta de nutrición, es decir, una deficiencia metabólica que tenga, ya sea por falta de consumo de comida o por disminución de calorías o estrés que haya tenido durante su patología. Y bien, la segunda y la también bien importante es la limitación física que se haya tenido en cama, ¿sí? Si bien aunque en los hospitales intentamos estarlos rehabilitando nosotros como enfermeros, al movilizarlos, al bañarlos, al darles un poco de movilidad, sí a veces se requiere que un paciente reciba por lo menos entre hora y media de rehabilitación, si la patología lo permite, de rehabilitación en cama, es decir, movimientos pasivos en los cuales podamos volver a realizar la rearticulación de los miembros tanto inferiores como superiores. Entonces es bien importante que en casa se lleve a cabo, si bien no el que acuda a un fisioterapeuta, porque a veces económicamente no lo va a permitir, sí necesitamos educar al familiar de los movimientos pasivos que el paciente tendrá que realizar y los movimientos activos que comenzará a realizar en determinado momento. Es decir, el hecho de uno incorporar al paciente, el que se pueda rotar, él lo va a poder hacer, a lo mejor movimientos como flexiones o incorporarse de la cama va a ser un poquito más complicado, pero ahí es donde tanto el fisioterapeuta, el cuidador primario o bien el enfermero que se esté remunerando para que esté ahí, deberá incentivarlo a que lo realice y sobre todo eso, motivar al paciente a que haga ese tipo de actividades porque él sigue temeroso de moverse, de pararse. Entonces, si no motivamos al paciente a que comience su rehabilitación lo más temprano posible, el riesgo de pérdida muscular va a ser todavía muchísimo mayor. Así es. Por eso la importancia, Así ¿no? es. Maestra, ¿en qué consiste lo que es la terapia ocupacional, y en qué va a ayudar a nuestro paciente? Ok, yo hablaba de esos déficits con los cuales sale el paciente, ¿sí? Uno de ellos puede ser el déficit neurológico. La pérdida de movilidad nos hace perder justamente desde el trabajo fino, o sea, desde colocar ciertas piezas o utilizar una pluma o escribir en un papel, ¿sí? Todos estos déficits por la pérdida muscular, por la pérdida de la función de los músculos a nivel general, más el déficit con el que queda el paciente, ya sea el paciente que fue sometido a ventilación mecánica, ya sea el paciente que realmente tuvo un evento cerebrovascular y hay ciertas deficiencias, todo esto se tiene que trabajar a través de un trabajo lúdico, ¿sí? Con actividades lúdicas y de precisión. Entonces empezamos la rehabilitación a través de estas actividades en casa, ¿sí? Colocar cubos en ciertas
recipientes, ¿sí? Trabajar esos movimientos finos, sobre todo la letra, escribir, ¿sí? Lo más fino posible. Pero así como se rehabilitan las manos, pues también vamos rehabilitando todas y cada una de las zonas del cuerpo, ¿sí? Hasta los movimientos en cara, a través de movimientos, gesticulaciones. Todo este trabajo lúdico y de trabajo en casa como si fuéramos, bueno, pequeños, ¿no? Con pequeñas actividades que nos lleven a esa rehabilitación, también en esta parte de la movilidad y de trabajo en casa con pequeñas actividades cotidianas, vaya, ¿sí? Levantarse, pararse, mover las manos, subirlas, bajarlas, ¿sí? Todo este trabajo es muy importante por parte de la familia y el cuidador primario. Claro que sí. Ay, perdón, quisiera agregar la parte de que el paciente se siente inútil, porque es una palabra que ellos utilizan, ¿sí? Sí, sí, entonces es bien importante que la reinserción social o familiar se dé de manera de terapia ocupacional. Como, ok, si tu paciente no puede estar de pie, pero sí puede estar sentado, yo voy a lavar los trastes, tú los secas, empezarle a incluir en actividades que se realicen en casa para que tú puedas estar también revisando si el paciente tiene cierta limitación en cierto movimiento o en cierto agarre, pero siempre tratando de motivarlo a que se reintegre a las actividades que se hacen en casa. Creo que el simple hecho de que tú le des a un paciente, no sé, hasta que te separe los frijoles antes de cocerlos, el paciente se va a sentir activo, se va a sentir productivo y su estado de ánimo va a cambiar muchísimo. Claro. Y bueno, también hablaban ya un poco sobre esto de la terapia respiratoria, pero ¿cómo puede contribuir para que la recuperación del paciente sea también más rápida? Bien, si bien nos podemos enfocar en que, no sé, un paciente ingresa a una unidad hospitalaria por COVID, que sería su principal problema respiratorio, o no sé, una cirugía de trauma, alguna fractura de cadera en un adulto mayor, por ejemplo, nos abocamos a tratar el problema en sí, pero esto te va a traer consecuencias físicas. Entonces, el hecho de que tú reactives o empieces a generar nuevamente la movilidad natural, orgánica que tiene cierto músculo, cierto cuerpo, cierto esqueleto, cierta articulación, te va a permitir definitivamente llevar a cabo la reinserción de todo tu organismo. Tan simple, tan sencillo. Un paciente que está postrado en cama es un paciente que te va a tener problemas gastrointestinales. Y tú dices, ¿pero por qué? Si está comiendo bien, le doy fibra, toma agua. Porque el cuerpo requiere movilidad. Exactamente. Entonces, rehabilitar un cuerpo es desde lo mental hasta lo físico. Yéndonos a lo físico como lo que tenemos que hacer de manera diaria y constante para que podamos darle esa autosuficiencia al paciente y él pueda trabajar la parte psicológica un poquito más a fondo. No sé si ahondar un poquito más, el problema respiratorio con el cual se llega a ir el paciente COVID a su casa, ¿sí? Implica ir más allá en lo respiratorio. El fisioterapeuta, el trabajo que hace el fisioterapeuta en la zona respiratoria, desde despegar, por ejemplo, un paciente que tuvo traqueostomía, ¿sí? Despegar el músculo, fortalecer los músculos del tórax, ¿sí? Hacer ejercicios respiratorios, utilizar lo más simple en casa, como sería un sifón, inflar un globo, si él tiene esa habilidad, fortalecerlo a través de todos estos ejercicios respiratorios para que su tórax vuelva a tener la expansión necesaria para llevar a cabo el proceso de la respiración. Entonces, el paciente COVID fue uno de los pacientes más difíciles en el manejo respiratorio y el fisioterapeuta respiratorio específicamente en casa, pues yo creo que era básico, ¿no? Entonces, se adiestra al cuidador primario, pero lo ideal sería tener un terapeuta que nos ayude a ese proceso de mejorar el patrón respiratorio del paciente que se va a casa. Así es, un especialista, un ¿no? especialista en este caso. Sí, maestra, ¿por qué o no sé qué padecimientos hacen que el paciente deje de hablar? ¿En qué momento sucede esto? Porque sí lo vemos que a veces en estancias muy prolongados pierden esta capacidad de hablar. Sí. Bueno, los que normalmente observamos nosotros son los pacientes que salen con un tubo o una herida por una traqueostomía. Específicamente por este motivo, pues no pueden realizar
un lenguaje adecuado, ¿sí? Pero también tenemos los déficits neurológicos, los pacientes que entraron por un evento cerebrovascular o que en lo metabólico durante su proceso tuvieron trastornos de algunas sustancias específicas que provean al cerebro para que nosotros realicemos la comunicación, el habla, pero sobre todo también la deglución, ¿sí? Cuando todo este sistema se ve alterado en estas circunstancias, pues vamos a tener déficit en el habla, en la comunicación, pero también en la deglución. Entonces tenemos que reentrenar nuevamente al paciente para que logre esta función, ¿sí? Tanto de comunicación como de deglución. Y bueno, desde que está dentro del hospital, nosotros iniciamos una rehabilitación temprana, ¿sí? ¿Cómo lo logramos? Bueno, en ocasiones tenemos que empezar hasta desde lo más simple, ¿sí? Con implementos o simplemente con una palabra sí o no, hasta con un dedo, sí o no, con un movimiento de ojos, ¿sí? Me escucha, sí, cierre sus ojos y me escucha, y establecemos una red de comunicación con un lenguaje que el paciente entienda y comprenda, ¿sí? Posterior a ello, tenemos que ir rehabilitando todo ello hasta lograr un lenguaje adecuado, ¿sí? El movimiento, como yo mencionaba, estos déficits con los cuales sale el paciente, puede ser que ni siquiera puede mover los músculos de la boca. Entonces, el paciente sí me dice las cosas, pero yo no logro entender porque su boca no se mueve adecuadamente. Él cree que me está diciendo esto, pero la verdad yo no entiendo nada, ¿no? Entonces, sí es muy importante la comunicación del enfermero con el paciente para lograr una comunicación e ir integrando al familiar en ese lenguaje para que él se integre y siga la secuencia de la rehabilitación del lenguaje y la deglución en su casa. Lo mismo hacemos con la alimentación, ¿sí? A pesar de tener un tubo de traqueostomía, a pesar de tener estos implementos, vamos empezando primero como los bebés, primero a probar el alimento e ir deglutiendo pequeñas cantidades, no líquidos, porque el líquido se va más rápido, pero sí a través de papillas o consistencias más suaves, no tanto tan líquido, para que él mismo vaya reentrenando y movilizando lo que es la parte de las mandíbulas, los dientes, la lengua, ¿sí? Porque la lengua en algunas patologías se queda sin movimiento. Entonces, ahí es reaprender y rehabilitar la vía oral y digestiva de nuestro paciente. Entonces, sí es un trabajo arduo. Así es. Pues bueno, seguimos con este tema, pero ahorita vamos a un corte informativo. Adelante. Las secuelas psíquicas más frecuentes por estadías prolongadas en el hospital son la depresión, la ansiedad y el síndrome de estrés postraumático. Las secuelas neurocognitivas de una estancia prolongada en el hospital son las alteraciones de la memoria, los trastornos de atención y concentración y cuadros confusionales. Estamos de regreso en Cuidando mi Salud, ya estamos en la parte final, pero todavía tenemos muchas preguntas para nuestros invitados de esta mañana. Y bueno, para darle prisa a esto, licenciado, ¿por qué una persona que ha estado mucho tiempo en el hospital, y ya lo platicaba un poco sobre estos problemas gastrointestinales, pero ¿por qué no puede orinar y por qué no puede defecar? Bien, un paciente que ha estado hospitalizado, la orina. Al paciente se le coloca una sonda Foley, una sonda para estar haciendo la cuantificación de mililitros, que para nosotros en un paciente hospitalizado es esencial. Entonces, la vejiga tiene un músculo liso, es decir, que hace la contracción y relajación muscular para cuando vas a orinar, pero al momento de que se coloca un globo vesical de seguridad ahí, el músculo pierde esa capacidad o olvida esa capacidad. Entonces, al momento de que retiras la sonda, si no se hicieron ejercicios vesicales, y esto es a lo mejor colocar un guantecito caliente nada más para estarle dando esa capacidad de contracción y relajación, por eso es que puede tener problemas para orinar. Bien, en cuanto a las excretas, el por qué el paciente tiene estreñimiento, ya lo habíamos hablado, puede ser por falta de agua, porque no esté consumiendo suficientes líquidos, por la falta de movilidad, por el exceso de proteínas, es decir, las proteínas que se consumen, la carne tiende a ser un poquito más difícil metabolismo, las harinas, que luego los pacientes que se van a casa empiezan a comer harinas y esto genera todavía más estreñimiento. Entonces,
bien sería prácticamente la alimentación y ahora sí que la movilidad que el paciente tenga. Por eso es que tenemos esa situación. ¿Y qué se tiene que hacer para recuperar todas estas funciones? Reeducar nuevamente, como lo mencionábamos, al paciente, por ejemplo, que tiene problemas para orinar, a lo mejor llevarlo al baño, abrir la llave para que escuche un poquitito y esa sensación nuevamente empieza a generar desde el nivel cerebral la parte de querer orinar. Si tiene un globito vesical que tú sientes que empiezas a verle una bolita que no tiene, empiezas a poner una bolsita con agua caliente, la enredas en un pañito, se la pones, se la quitas, se la pones, se la quitas, le enseñas a que vuelva a pujar un poquito. Eso le va a ayudar para que orine. Y en cuanto ahora sí que las excretas, el estreñimiento, pues es el consumo de agua y hacer una revisión sobre todo de algunos medicamentos que te pueden llegar a generar también estreñimiento o disminución motil en cuanto al estómago. Entonces, eso sería como lo esencial, incrementar los líquidos y revisar esa parte. Ya en otros casos, pues sí requieren de que tengas que meterles el dedito y empezar a quitar el taponcito de heces fecales que tire, que a veces nada más es un taponcito, quitas y sale. Creo que es un poco como volver a empezar cuando son bebés, ¿no? Prácticamente, así es. Un poco así como empezamos reeducarlos. Reeducar todo esto. Y por ejemplo, maestra, en la alimentación, bueno, ya nos mencionaba un poco que a veces hay que empezar como con papillas y cosas así. ¿Cómo tiene que ser esta alimentación? Okay. Normalmente se hace una evaluación previa a su salida por la nutrióloga, la cual tiene que valorar el índice de masa corporal que tiene mi paciente para poder establecer una dieta adecuada en cuanto a lo que mencionaba, fibra, proteína, líquidos, ¿sí? Que esta dieta ayude y mejore la parte funcional intestinal. Ahora también recordemos que no solamente el paciente, la alimentación se da por vía oral, ¿sí? Hay pacientes que se van con su gastrostomía y que hay que hacer el ajuste, ¿sí? A través de ciertos licuados o papillas que se tienen que moler en licuadora. Entonces se tiene que adiestrar al familiar para hacer toda esta preparación de los alimentos de acuerdo a los requerimientos del paciente. Entonces el nutriólogo es una pieza importante en esta rehabilitación nutricional del paciente y estar haciendo sus mediciones durante el periodo de rehabilitación, ¿sí? Semanal, mensual, hasta lograr un peso ideal para el paciente que ha disminuido de peso. ¿Sí? Hasta 20 kilos llegamos a perder a un paciente en una terapia intensiva, 20 kilos su estancia. Entonces, para recuperar 20 kilos, pues sí nos va a llevar un buen tiempo. La nutrióloga es el especialista que nos va a dar la pauta del tratamiento, el cuidado y la forma en que vamos a preparar sus alimentos. También eso es muy, muy importante. Y cada paciente obviamente es diferente. Es distinto, así es. Licenciado, nos platicaba algo muy interesante en el corte, esto de las úlceras, de la cuestión de la piel. Platíquenos un poco sobre ello, por favor. Sí, si bien mencionábamos en el corte, es bien importante el cuidado de la piel, el tener una piel hidratada correcta. Les mencionaba que la piel es como una plantita, entonces hay que tenerla bien hidratada. Si la tenemos en humedad extrema o con humedad, ahora sí que sobrepasada, vamos a empezar a generar lesión sobre la piel, al igual que si está reseca. Entonces, en un paciente que está postrado, generalmente los pañales son una pieza que nos viene a dar problemas porque resguarda humedad, sobre todo en Aguascalientes, que el clima es bastante caluroso. Los siguientes meses que se vienen, el que esté postrado y con pañales genera todavía más humedad, el suda, el no cambio correcto de las sábanas, el no estirarlas bien, el que tengan dobleces va a estimular a que el paciente genere estos problemas de úlceras. Aunado a la parte nutricional, un paciente que tiene problemas nutricionales en cuanto a las proteínas, a la albúmina, su piel se hace muy sensible, es una piel que se va a romper, es un paciente que potencialmente te va a desarrollar úlceras por presión, o generalmente van a ser úlceras por abrasión, es decir, al momento que tú lo giras 1, 2, 3 veces al día, la piel empieza a tener estos roces y estos roces empiezan a ser escaras. Y pues la otra, la humedad, que realmente son pacientes que se empiezan a hinchar, a veces no lo controlan sus líquidos y empiezan a haber ruptura de piel. Muy bien.
maestra, pues bueno, el tiempo ya casi se nos termina. Esto se nos va siempre muy rápido. ¿Podría darnos algunas recomendaciones generales para atender a nuestros pacientes en casa? Ok. Las recomendaciones generales es que siempre se apoyen del equipo multidisciplinario. Eso es indispensable. Pero la recomendación mayor sería a toda la población que nos está viendo, pues que hagamos atención primaria y educación para la salud para no enfermarnos, ¿sí? Para no generar esas enfermedades crónicas, para no sufrir accidentes, disminuir el alcoholismo y las drogas. La atención primaria hoy por hoy, la enfermería comunitaria es la que nos va a llevar a que nuestra población esté sana. Entonces, yo siempre les digo, soy intensivista, bueno, me dedico al área de terapia intensiva, pero yo no quisiera que todos los pacientes lleguen a una terapia intensiva. Yo creo que la prevención, hoy por hoy, es lo que nos tiene que mantener en el estado de Aguascalientes. Ya no queremos enfermos en tercer nivel. Así es. Licenciado, rápidamente. Gracias. Bien, pues yo creo que apoyando un poco la moción de la maestra, sí es bien importante esa parte, fomentar el autocuidado desde la juventud, es decir, ser una persona que hagas ejercicio, que te cuides, probablemente si tienes alguna toxicomanía, pues tratar de que sea mínima y fomentar a que la dejen. Digo, se puede dejar, se puede vivir sin cigarros, se puede vivir sin drogas, pero sí es bien importante esto, el que se consuma, ahora sí que consumamos lo que tenemos que consumir para que tengamos una buena vejez. Hagamos el trabajo de hacer un bien en nuestro cuerpo ahorita que nos cobre factura posteriormente. Claro que sí. Maestra María de Lourdes Rodríguez Medina, profesora de nuestra máxima casa de estudios, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos a sus órdenes en el Departamento de Enfermería y bueno, no los quiero ver en la unidad de cuidados coronarios del Hospital Hidalgo, ¿verdad? Muy bien. Muchas Licenciado gracias. José Luis Rojas, especialista en geriatría del Instituto Mexicano del Seguro Social, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, muchísimas gracias y pues recuerden que siempre va a ser un placer atenderles en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero de preferencia que solamente vayan por sus vacunas y atención primaria. Claro que sí. Muchísimas gracias, Moni. Bienvenida nuevamente. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, aquí estaremos. Gracias. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó a esta hora. Nos vemos el próximo miércoles.